mayor parte de los hermanos aludidos se encuentran en labores o en viaje en comisión. Entonces vamos a posteriormente a volver a nombrar a los hermanos a quienes se va a entregar, de tal manera que propiamente vamos a entregar diplomas el 10 de marzo, el domingo 10 de marzo, ya que antes del 10 de marzo muchos se encuentran en diferentes comisiones, salvo aquellos hermanos que vayan a salir, entonces se les entregará su diploma oportunamente, a solicitud de ellos. Pero sí, indudablemente, es indispensable el diploma, por ejemplo, para aquellos que no son genianes. Claro, el genián recibe su diploma de genián, el getul su diploma de getul. Pero quienes no son genianes deben recibir su diploma, en primer lugar, porque viene a ser un prerequisito para ser exaltados a genianes según últimas disposiciones. Vamos en esta ocasión a tratar acerca del tema de la cosmobiología, que hace muchos domingos no tratamos y que ahora vamos a enfocarlos en relación con lo que vendría a ser una posibilidad del proceso de las hojas que se van a publicar y que viene a ser una forma de ilustrar a nuestros hermanos aquí presentes. Primero que todo, digamos que en este caso de la actual divulgación que se va a emprender, la cosmobiología va a ser primero abordada en su parte de precisión, es decir, la cosmobiología de precisión, o sea, el estudio de la ciencia planetaria, el estudio de la realidad biocósmica del hombre, de los animalitos, de los fenómenos de la naturaleza, con controles de modelos matemáticos que no son obligatorios para nadie, sino que son para los matemáticos, pero que ello representa modelos elaborados a través de 14 años por parte de un esfuerzo que comenzó desde 1965. En unión de las investigaciones y descubrimientos de diversos investigadores. Ello proporciona un cotejo de precisión para no solamente que contrarresta las dudas que pueda haber acerca de la ciencia planetaria, sino que viene a proporcionar un instrumento de control para los fenómenos propios de la vida del ser humano, no solamente en cuanto a sus actos y sus sucesos, sino también
en cuanto a su fisiología, a la medicina misma, en cuanto a la psicología, en cuanto a lo que pudiéramos llamar otras especialidades, o sea, tanto en el campo biomédico como en el campo de ciencias aplicadas. Para la educación. Por lo tanto, tenemos que comprender lo siguiente, que a la salida de esos modelos matemáticos, la siguiente hoja o divulgación condensada va a tener que ser a bastante alto nivel para que pueda satisfacer los anhelos de quienes, sabiendo matemáticas, quieren ver en qué se emplea. En cuanto a ello, seguramente un campo que requiere ver cuál debe ser el que debe tener preferencia es, por una parte, el de la educación, para tratar de contrarrestar el fracaso escolar. Aunque hay el inconveniente de que el campo escolar no requiere de la cosmobiología de precisión, sino basta fórmulas que solamente tengan exactitud. Por otra parte estaría el campo de la psicología, las crisis psicológicas, los momentos óptimos o críticos en que los seres humanos pasan, pero que podría tener también la aplicación de las interrelaciones personales, cómo reacciona una persona con otra en razón de sus esquemas natales. Pero ello requeriría que estos modelos matemáticos que se aplican en el sentido individual tuvieran otro trabajo más, que sería el que ya los tenemos, pero que hay que aplicarlos y hay que diagramarlos para establecer los contactos exactos entre dos seres distintos. Otro campo, probablemente el más cercano, el que sí requiere de cosmobiología de precisión, más que el mismo campo psicológico, que es el campo médico, y que probablemente con el biológico tuviera que ser el de divulgación inmediata a los modelos matemáticos, porque sí exige la aplicación de la cosmobiología de precisión para los controles de las posiciones planetarias y el efecto en el ser humano. Y seguramente iniciando el aspecto de malformaciones congénitas. El aspecto de malformaciones congénitas porque se trata del momento de nacimiento. Y que entonces se comprueba la exactitud y el efecto de las circunstancias planetarias en los niños no solamente normales, sino en los niños que nacen con alguna de las 270 principales malformaciones congénitas. Entonces ello sí requiere la aplicación de la cosmobiología de precisión, o sea, el fenómeno al segundo. Pero a la vez existe
La circunstancia de que, de acuerdo a la investigación médica actual, el momento del nacimiento es consecuencia del proceso de los genes, de la genética. Y esta observación y esta comprobación matemática viene a traer consigo una serie de investigaciones en el campo genético que corresponde a la especialidad médica, pero ese es trabajo de los médicos. Por lo tanto, sí es necesario demostrar, pero prever. Y ojalá apoyarse en la aseveración de un investigador médico que haya puesto en observación la cuestión de la genética y las variables que puedan tener el resultado de los genes. De tal manera que hay que buscar ese aspecto de investigación para que en el propio campo de la medicina se observe o se vea que ya se ha observado la necesidad de investigar más el proceso de los genes, para que no le corresponda nada más a la cosmobiología enfrentarse a una realidad del conocimiento médico actual, no siendo propiamente de especialidad médica, sino observando los fenómenos en el cuerpo humano del aspecto planetario. Entonces, cada parte en donde tenga la cosmobiología, a pesar de que se apoye en la precisión matemática, no hay que poner el pecho de la cosmobiología para eso, sino hay que ponerle una coraza que lo abrigue en la misma especialidad en la cual la cosmobiología traiga una revolución en el campo de la investigación. ¿Por qué? Porque siempre, como es natural, deben partir las cosas de la propia especialidad para que tengan validez. Aun cuando en el fondo la otra ciencia que se va a aplicar, que es la cosmobiología, venga realmente a ser la que demuestre y la que impulse ese concepto. Pero la cuña, para que apriete, tiene que ser del mismo palo. Está también el campo biológico, los animalitos, su forma, por ejemplo en los perros, en el caballo, en otros animales que tienen características observables por el hombre. Es decir, lo mismo en las plantas. La consideración de colocar plantas, de sembrar la misma planta en el mismo instante, pero en condiciones diferentes, con diferente riego, con diferente tierra, o al revés también, con igual condición de tierra, riego y abono y temperatura, pero en momentos diferentes, cósmicos, distintos, en que se observa que surge la planta con distinta forma de las hojas, como en el rábano y así sucesivamente. Entonces, allí sí hay aplicación de la cosmobiología de precisión. Aun cuando el sabio matemático Wendell Pollich, autor
del sistema topocéntrico señala que puede ser controlado hasta el encuentro de dos personas y el momento de darse la mano. Pero ello viene a ser, claro, parte de la psicología, parte de la interrelación cosmobiológica. Entonces, tenemos, sin embargo, que derivar esas especialidades a aspectos más cercanos a la cultura popular, pero que vengan siendo como un escalón en los niveles, para que las personas que reciban el modelo matemático no se desilusionen en que inmediatamente los llevamos al campo popular. O sea, el que corresponde a lo que hemos dicho de las relaciones humanas y de las interrelaciones entre médico y paciente, entre profesor y alumno, entre novio y novia, entre esposo y esposa, entre madre e hijo, entre padre e hijo, entre juez e indiciado, pero que naturalmente requieren que también se termine el modelo matemático correspondiente. Ahora, el estudio biográfico se derivaría o se deriva en cuanto a la publicación, se deriva de las relaciones, por ejemplo, de hombres históricos con otras personas. Vamos a suponer en Venezuela un estudio que sería muy accesible o que es accesible, es el de Bolívar, puesto que su biografía está bastante bien explícita e investigada, con la de los principales hombres que convivieron con él desde la época muy anterior a la parte en que él hizo ejercicio de las armas. De tal manera que desde la época en que hubo las primeras fases de establecimiento de la independencia de Venezuela, y cuando todavía estaba muy distante la época en que él tomara las armas. Desde su niñez, desde la época de estar bajo Simón Rodríguez, y el estudio correlativo a Simón Rodríguez, a Miranda, a Páez, a Andrés Bello, etc. En Colombia, naturalmente, Santander podría ser una persona muy investigada en su biografía, aun cuando, claro, hay otras figuras importantes de Colombia que también han sido estudiadas posteriormente. En México, por ejemplo, podría ser bastante reciente y bastante estudiada, podría ser la vida de Lázaro Cárdenas, para hacer también estudios actuales, puesto que él afortunadamente dejó sus memorias, y entonces memorias fechadas, de tal manera que no se tendría que acudir a un prócer como Benito Juárez o como Morelos. En Argentina, desde luego, la figura de San Martín, aun cuando existen otras figuras posteriores muy interesantes y muy estudiadas, como Domingo Faustino Sarmiento, que a pesar de haber sido bastante impugnado por su libro contra los indígenas, no deja de ser cosmobiológicamente muy interesante.
y que es un personaje que no está tan alejado. Así también el de personas cuya vida pública haya sido muy biografiada. Los estudios que ha hecho Emil Ludwig en Alemania para personajes como Fouché, o los que hizo Stefan Zweig acerca, por ejemplo, de Fouché, y algunos otros en que fueron una de las personas más biografiadas, por ejemplo, indudablemente en Alemania sería Goethe, que casi propiamente en Alemania surgió casi un culto a la figura de Goethe, y está estudiado casi todos los detalles de su vida. Entonces, habría un estudio cosmobiológico, histórico, biográfico, de hombres que interesarían, por lo menos a las personas de su país, aun cuando casi siempre son seres cuyo interés biográfico traspasa las fronteras y traspasa los continentes. También se podría, claro, pensar en figuras orientales que estuvieran bien investigadas, o por lo menos que fueran famosos. De los discípulos del Buda, seguramente Nagarjuna podría ser un candidato, pero también de las figuras como Mahoma o como Muhyiddin ibn Arabi, entre los árabes. Krishna mismo. Son muchos los detalles que se conocen. Y afortunadamente, podríamos decir que en lo que existe de computación de controles de posiciones planetarias, hay una antigüedad publicada de 2500 años antes de Jesús. De tal manera que desde entonces se puede observar el estudio histórico, biográfico, que también se puede aplicar a los fenómenos sociales. Sin embargo, aquí ya vendría otro modelo matemático, que sería la parte correspondiente a la precesión equinoccial, o sea, el movimiento de trompo que tiene la Tierra y que se va colocando a razón de 72 años por grado en dirección de determinadas zonas de energía, e inclusive hay un cambio morfológico cada 2000 años en el hombre, como observamos en la nariz griega propia de Aries, que desaparece cuando termina la era de Aries. Viene la era de Piscis, ahora entramos en Acuarios en 1948, y entonces vendría a ser un complemento o una base sumamente importante para comprender los fenómenos históricos. Pero eso traería como consecuencia otra materia, que es la geocronología, y que es aplicando ese movimiento de trompo de la Tierra tan lento, en esas rondas de 25.920 años, 72 años por grado, 72 por 360, de 25.920 años hacia atrás, para localizar las épocas de los glaciales, de los diluvios, como se está haciendo en la Universidad de Londres por parte de un gran investigador geocronológico, creador en cierto modo de la geocronología. Entonces, quiere decir que ya ello implicaría lanzarse hacia la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Cuando todavía no hay historia, cuando todavía no hay los vestigios suficientemente descritos para que haya historia. Entonces podríamos decir que se podría trabajar en tres ramas distintas, puesto que se parte de tres modelos matemáticos diferentes. Uno, el modelo matemático que está terminado en relación con la cosmobiología de precisión en cuanto al momento de un suceso,
pero también en su proyección y en el seguimiento de las posiciones planetarias al segundo y los diversos ángulos que recaen en el proceso mismo del fenómeno. Y de allí derivarse lo biomédico, lo biológico, lo psicológico en el campo individual, lo jurídico, todo lo que sea en función del campo individual. Enseguida, el siguiente modelo, que es ya con las interrelaciones entre los seres, y que ello da campo a la gran biografía, a las relaciones entre los seres humanos, y también después vendría el tercer modelo, que es la precesión equinoccial, en que ya se vería el aspecto histórico reforzado ya para la gran biografía, reforzando la gran biografía de acuerdo al ambiente mismo de la cosmobiología, al ambiente mismo de una era, de cómo cruza en 2000 años, por qué Krishna se expresaba de una manera, por qué Buda de otra, por qué Jesús, por qué Mahoma, por qué Lao Tse, por qué Confucio, por qué todo eso. Entonces, reforzado no solamente por las posiciones planetarias de nuestro sistema, que estaría correspondiente al modelo anterior, sino entrando al modelo siguiente de la precesión equinoccial, que vendría a describir como el baño ambiental cósmico en que las razas, los grupos étnicos, las colectividades, la sociología tendría su aplicación. Y también de ahí se deriva la geocronología. Entonces, se observan pues tres modelos fundamentales, que me parece conveniente que queden mencionados en la primera parte. Y ese es algo que se debe agregar en lo que se está haciendo, pues. Que se anuncien los otros dos modelos. Y de cada modelo extraer las diferentes aplicaciones y luego indicar hacer eso mismo a nivel de ciencia popular, de manera de que todo el mundo lo entienda y sea como usar el teléfono. El teléfono es una cosa que es para ingenieros. Y el que no sabe ingeniería telefónica no podría atender las comunicaciones por satélite. Pero necesitamos nosotros que el público llegue, y como en el teléfono llegue y coge el teléfono. A ver, ¿me permite su teléfono? Sí, cómo no. Y está. ¿Qué va a pensar en los ingenieros y en el genio que se ha necesitado y en todos los mecanismos que es necesario estar alimentando, manteniendo, como se dice? Coge su teléfono y ahí se queda hablando media hora, con el gran disgusto de las otras personas. Entonces, así necesitamos que sea la cosmobiología, como un teléfono, que pueda ser usado hasta por los campesinos, que pueda estar al alcance de las masas, para que haya más conciencia de la realidad del hombre. No se trata de acabar con la ilusión del ser humano, ni con su fuerza de esperanza, sino tener mayor conciencia de los factores de su realidad. Pero entonces, para ello, hemos previsto, pues, el que esos mapitas puedan estar en plástico y que puedan ser usados en plástico.
al alcance de la gente. Probablemente se va a necesitar que esté al alcance de personas que hayan terminado la primaria, aun cuando seguramente lo recomendable es que sea para personas que hayan terminado la secundaria. Pero para llevarla al campo del campesino, entonces tendría que ser a nivel rural, de pedagogía rural. Entonces, para este bonito trabajo que estamos emprendiendo, puesto que ya es el resultado de 14 años de esfuerzo y que ahora viene el momento de la impresión, yo quería comunicar a la hermandad el que seguramente estaríamos muy complacidos de que algunos de ustedes participaran en este trabajo, que es bonito y que tiene varios matices. Por ejemplo, pienso que Gloria Cami, con su visión profesional que tiene para planificaciones y otros aspectos, me parece que sería muy interesante que estuviera cerca de nosotros. De tal manera que invito a Gloria, y claro, hay seguramente